Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Fernando Castillo. Gracias, Oye, cada Ari. año te tengo aquí, tendríamos que hacerlo más Tenemos seguido, que no, hacerlo más no seguido. dejar que nos dé el año completo y repetirlo antes, por favor, porque además es una conversación súper interesante la que tenemos con el doctor Fernando Castillo. Bienvenido. Gracias, Ari. Muchas Gracias a gracias por la ti. invitación. No, hombre, un placer tenerte aquí. Oigan, pues es el mes de octubre, como bien saben, es el mes de la prevención de cáncer de mama y Fernando es radiooncólogo, además es corredor, por eso lo conozco, porque somos compañeritos corredores desde hace muchos años. Y bueno, me gusta mucho invitarlo a platicar con nosotros porque hablas de medicina en un lenguaje en el que te podemos entender. Y creo que eso hace las cosas más fáciles, ¿no? No hablamos idiomas distintos. Entonces, cuando Fernando me explica algo, lo puedo entender súper claramente y creo que eso se agradece muchísimo, sobre todo cuando se trata de temas médicos, ¿no? Cuéntame quisiera abordar la conversación, a lo mejor platicando un poquito del tema de cáncer de mama, pero más allá de enfocarnos en la enfermedad, quisiera que nos enfocáramos en la prevención. Ah, Y luego ahí quisiera, tú me lo dirás, pero creo que el tema de la prevención no es que hagas A o B o C para prevenir cáncer de mama. Haces A o B o C para prevenir en general, ¿no? ah. Cualquier otra enfermedad que ahora nos platicaras. Entonces, bueno, quisiera que lleváramos hacia allá la conversación. Cuéntanos un poco, cáncer de mama, de qué, cómo, cuándo, en qué tenemos que poner atención, cómo está el asunto. Bueno, Ari, específicamente hablado del cáncer de mama, que pues, obviamente ahorita la época es en realidad acerca de ese proceso. Y porque además resulta que el cáncer de la mama es el tumor maligno más frecuentemente diagnosticado y que más tratamos nosotros, Okay. tanto en la práctica privada como en la práctica institucional, que muchas veces pues, son poblaciones no tan parecidas, Okay. tanto culturalmente como socialmente. Okay. Y eso repercute en hábitos de alimentación, ejercicio, etcétera. Okay. Entonces, el cáncer de la mama pues, es el tumor que más frecuentemente observamos. Eh, hace unos 15, 20 años, en la literatura médica mundial y también en la literatura epidemiológica en relación a frecuencias, casos, patrones de comportamiento, etcétera, del cáncer de la mama, siempre se hacía una distinción entre que el cáncer de la mama es la neoplasia o el tumor canceroso que más frecuentemente se diagnosticaba en países desarrollados, Okay. como Estados Unidos, como Europa, etcétera, hablado de mujeres, y que normalmente el cáncer del cuello de la matriz era el más común en países en vías de desarrollo, como nuestro país. Nosotros en esa época, en la práctica de todos los días, pues veíamos que efectivamente el cáncer del cuello de la matriz era el tumor más frecuentemente tratado en la práctica institucional. Y en la práctica privada veíamos un poco más el comportamiento del primer mundo, o sea, la mama era mucho más común. Yo te puedo decir ahorita, el día de hoy, 20 años después, sin duda alguna es el cáncer de mama el número uno, tanto en la población institucional como en la privada. Como en la privada, exactamente. De tu total de pacientes, de pacientes que atiendes, ¿cuántos atiendes por cáncer de mama? Pues mira, no tengo un dato exacto, pero en proporción yo te puedo decir que de todos los pacientes que atendemos, el paciente con cáncer de mama ocupa un 50%. Okay. 40-50%. Hablado comparativamente con el resto de tumores, sí, existen muchos otros, ¿no? La próstata en el hombre, por ejemplo, tumores en la cabeza y cuello, tumores del tórax, tumores del abdomen, etc. La mama es casi un 50%, es un 40-50%. Y entonces, pues eso hace que haya aumentado mucho el número. Claro.
Por eso, o sea, existen campañas como estas, porque pues es un deterioro muy importante tanto de la calidad de vida como de la propia expectativa de vida de los pacientes. Claro. El día de hoy, antes, y es a lo que yo comentaba esto antes, porque pues antes se entendía que el factor de riesgo, tú me hablaste ahorita de factores de riesgo, básicamente es identificar quién puede enfermarse. Sí. El factor de riesgo más importante para desarrollar el cáncer de cuello uterino en esa época era una fuerte tendencia a pensar que se trataba de una enfermedad infecciosa, básicamente de transmisión sexual. Okay. El de cuello uterino. Sí, sí, sí. Y el de la mama, pues era más la vida occidentalizada, es decir, el paciente que tiene una mala alimentación, el paciente sedentario, el paciente que fuma, el paciente que abusa de alcohol, etc. Ahorita prácticamente estamos los dos, o sea, es decir, la población, si bien puede todavía ser heterogénea socialmente, económicamente, incluso culturalmente, sí ya están bien identificados los factores de riesgo del cáncer de la mama. Okay. Y los factores de riesgo del cáncer de la mama, anoten por favor, básicamente haciendo a un lado los tumores que tienen una influencia hormonal, es decir, que vienen por acción de las hormonas propiamente. Porque el cáncer de la mama es una enfermedad heterogénea, es decir, repito, un paciente puede tener un cáncer de mama y puede tener un comportamiento, o sea, qué tan rápido crece, qué tanto se disemina, etcétera, totalmente diferente a otro. Okay. Va a depender de las características biológicas de la célula. Sí. Entonces, sin embargo, tratando de agrupar, repito, fuera de las cuestiones hormonales, los dos factores más importantemente encontrados en el desarrollo de esto es el tabaquismo y la obesidad, que básicamente la obesidad que viene como consecuencia específica de la resistencia a la insulina. Entonces, ahorita, el día de hoy, dado que ha habido una intensa, digamos, intervención de las autoridades sanitarias de salud desde hace muchos años en relación a regular el tabaquismo, mucha prohibición en relación a los lugares donde no puede fumar, etc. Entonces, eso ha disminuido bastante. Pero desgraciadamente existe una pandemia mundial de obesidad. Y ese es el problema acá. Porque el mecanismo es básicamente muy parecido entre un tabaco y una obesidad y una resistencia a la insulina como tal, que básicamente es, sin ponernos muy técnicos, es inflamación crónica. O sea, los dos al final del día producen inflamación crónica. Y la inflamación crónica lo que básicamente produce es un sinnúmero de señales en el cuerpo para tratar de repararse y tratar de seleccionar qué células ya no están buenas y sacarlas, y las células todavía que funcionan, pues tratar de repararlas y hacer que las otras que no funcionen, las que quedan detrás, crezcan y se desarrollen y vengan a sustituir a las otras. Que acaban de desechar. Pues esas señales son no selectivas y le pueden llegar a ser las tumorales. Ese es el problema acá. O sea, tenemos un tema, somos mucho más propensos a adquirir enfermedades, y ahora me contesté mi pregunta, si tenemos procesos de inflamación crónica. Sí, definitivamente sí. ¿Y qué es lo que nos causa esa inflamación crónica? Pues los factores de riesgo más conocidos es el tabaco, es el síndrome clínico de obesidad. El síndrome clínico de obesidad lo que produce es resistencia a la insulina, que también es lo que produce un síndrome de deficiencia metabólica, es decir, que nuestro cuerpo no produzca, almacene y, digamos, utilice la energía de la alimentación de manera correcta. Eso junto con el estilo de vida actual, que termina impactando mucho en estrés, en estar con un estado de una elevación de una hormona que se llama cortisol. El cortisol básicamente
se eleva cuando uno está en peligro de algo y necesitas huir, y te da la energía y te da lo que se necesita para salir de esa situación. Claro. Pero bueno, si uno, y eso a dosis bajas es bueno, porque como corredores estamos en la calle corriendo y un perro te hace, o sea, eso, exactamente. Pero, o sea, estar sometido a un estímulo de ese tipo todo el tiempo, o sea, sí termina siendo un factor de inflamación crónica que puede desencadenar en esto. Okay. Estamos hablando acá de que, y aquí puedo yo hacer un comentario adicional de salud en general. Sí. Es algo que comentábamos en la plática de hace un año. Nosotros, o sea, como sistema de salud, uno puede diferenciar los tipos de enfermedades en relación a la evolución. Y si nosotros, por ejemplo, hablamos ahorita de los factores de riesgo, esos son factores de riesgo para enfermedades de desarrollo crónico. Okay. Es decir, no son, o sea, el hecho de comer mal 3 meses es difícil que te vaya a llevar a este problema. Claro. Estamos hablando de una vida comiendo así, estamos hablando de comer así desde la, digamos, etapa de la adolescencia hasta la edad adulta temprana, hasta los 50 años, que es cuando empieza el problema, a desarrollarse la enfermedad. Es una acumulación, o sea, no es que si yo como terrible 3 meses, me va a pasar algo. No. Es una acumulación de estos malos hábitos durante un periodo de tiempo prolongado de 40 años, 35 años. Sí, y el problema es que como el sistema de salud, o los sistemas de salud en muchos países son en realidad reactivos. Claro. O sea, nosotros no somos resolvemos problemas en teoría, ¿no? De la manera más ordenada posible, claro, de acuerdo a una estructura, un método científico que te enseñan en las escuelas de medicina en cualquier lugar del mundo. Es decir, el paciente tiene síntomas, los tú diagnosticas, de acuerdo a los síntomas, hago este estudio, el paciente tiene este problema, este es el tratamiento. Claro. Pues si no está enfermo, pues no tratas. Sí, es correcto. Aquí esto es bueno y se ha, digamos, tenido mucho éxito en patologías o problemas que te pueden llevar a lo que se conoce como una muerte rápida. Okay. Ahorita la expectativa de vida no es la misma que hace 50, 60 años. Es correcto. La expectativa de vida está llegar arriba de 70 años. Es correcto. 70, 75, sí, 80 años. Entonces, antes de los 50 años, las principales causas de fallecimiento son patologías de evolución relativamente corta. Okay. Básicamente accidentes, okay, básicamente procesos infecciosos. Okay. Entonces, una persona que tiene un proceso infeccioso, pues ahorita la ciencia médica, siendo reactivos, porque tú no vas a dar un tratamiento si no tienes una infección, pues hay los suficientes, digamos, opciones de tratamiento, antibiótico, antivirales, para enfermedades micóticas, hongos, el que sea, ¿no? Y con bastante, relativamente buenas opciones, claro, y buenas posibilidades de éxito. Claro. Es una enfermedad infecciosa, digamos, que debe de resolverse. Okay. Si una persona tiene un accidente, pues dependiendo de la magnitud del accidente, por supuesto, y de la zona afectada, pero la mayor parte de las veces existe lo suficiente como para reparar, como para resolver, sí, como para operar, como para ya te mueres poco a causa de un accidente. Teóricamente hablando. A causa de un accidente o a causa de una infección. Exactamente, okay, así es. En teoría así tendría que ser. Pero después de los 50, 60 años, si nosotros no tenemos un problema infeccioso, no tenemos un problema de un accidente, de un trauma, lo más probable, estadísticamente hablando, nos gusta o no, lo más probable es que
tengamos enfermedades crónicas que nos lleven al fallecimiento. Y las enfermedades crónicas responsables del 80% de las muertes después de los 50, 60 años, 70 años, son el cáncer, la enfermedad cardiovascular, las enfermedades neurodegenerativas y el síndrome de disfunción metabólica, obesidad o resistencia a la insulina. Son las 4 causas. Son las cuatro grupos de enfermedades que explican más del 80% de los fallecimientos. ¿Qué tienen en común estas enfermedades? Que se desarrollan de manera crónica, se desarrollan de manera lenta, desde la adolescencia, desde la etapa de adulto joven, y que la mayor parte de las veces, más allá de una tendencia familiar, más allá de una cuestión hereditaria, que es lo menos, que es lo mínimo. Vamos a hablar de oncología, que esa es mi área, ¿no? Voy a tratar de no meterme en lo demás, pero bueno, oncología. Si una persona tiene, digamos, el cáncer se desarrolla como consecuencia de genes que se denominan germinales, pues son los que se pasan de los padres a los hijos. Difícilmente vas a poder tú controlar eso, difícilmente vas a poder evitar eso, y lo más probable es que uno desarrolle la enfermedad. Pero eso es menos del 15% de los casos. 15%. La mayor parte 15% por herencia. La mayor parte de los tumores, el 85% más, vienen por problemas de funcionamiento de los genes, mutaciones, lo que tú quieras. Derivados de la mayor parte, repito, si quitamos las hormonas, en los casos hormonales de mama o de próstata, del estilo de vida. Y los dos factores más importantemente encontrados son, por frecuencia, habrá muchos otros más, pero los más frecuentes son el tabaquismo y el síndrome clínico de obesidad. Fíjense, voy a hacer una pausa aquí y voy a platicar con ustedes ahora. Fíjense una cosa bien importante. Si no nos morimos en un accidente o no nos morimos de una infección antes de los 50, o sea, tengo 6 años para pasar esa estadística, me puedo enfermar de cáncer, de una enfermedad cardiopatía que tenga que ver con el corazón, que tenga que ver con el tema neurológico, degenerativo, Alzheimer, exacto, ¿no? Y el cuarto fue de obesidad, diabetes. ¿no? Diabetes, ¿ok? Y la diabetes puede dañar corazón, riñón, el cerebro, sí, totalmente. Pero fíjense cómo se reducen las opciones. O sea, si mis padres tuvieron cáncer, solamente tengo el 15% de probabilidad de yo desarrollar cáncer a consecuencia de los genes. El otro 85% es algo que depende totalmente de mí. Entonces, contraer o no, adquirir o no este grupo de enfermedades que nos pueden matar después de los 50 años, es algo que depende totalmente de nosotros. Entonces, ¿no? Como que dices, chispas, pues depende totalmente de mí. Y lo que dice Fernando ciertamente no es que hayamos comido mal los últimos 3 años. Quiero pensar, ¿no? Que la mayoría de esta audiencia no fuma o ya no fuma porque somos corredores. Entonces, bueno, libramos el tema del tabaquismo, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos los otros malos hábitos o hábitos no tan buenos que siguen arraigados con nosotros, ¿no? Pues, o sea, aquí, insisto, identificar esos factores de riesgo siempre va a ser bueno, tratar de contrarrestarlos, tratar de evitarlos. Más sin embargo, desafortunadamente, tampoco es que podamos evitarlo al 100%. Claro, por supuesto. Entonces, o sea, digo, desde luego que estadísticamente hablando, si uno ve el cáncer de mama y vemos a mujeres sin el diagnóstico de cáncer de mama, que el principal factor de riesgo para cáncer de mama es el sexo, después la edad, después de los 50 años aumenta mucho más el riesgo. Pero si tú tienes una paciente de 50 años, mujer, que tiene 20 kilos más
comparativamente con una mujer que tiene un peso ideal, inevitablemente la paciente que tiene ese sobrepeso tiene mucho más riesgo de contraerlo. Claro. Igual, y puede ser que la que le dé sea la otra. Claro. Pero esas son las excepciones. Claro. Es decir, no es lo que uno puede ver todos los días. Claro. Entonces, digo, sí es definitivamente una muy buena idea. Y aquí, ahora, por supuesto, estamos hablando de cáncer. Sí. Claro. Esa relación es mucho más importante y más lineal, por ejemplo, en diabetes, en el síndrome de disfunción metabólico, en las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. O sea, ahí todavía es mucho más lineal. Repito, aquí hablamos de cáncer, porque pues, esa es mi área de especialidad y estamos hablando del cáncer de la mama, es octubre, etcétera. Pero las otras igual. Exactamente, es que entonces, no quiere decir que porque nos cuidemos o no nos cuidemos, solamente nos va a dar cáncer o no nos va a dar cáncer. O sea, somos propensos a todas las demás. Claro. ¿No? O sea, el riesgo está ahí para todas las demás al final, porque Así es un volado, ¿no? Que nos puede tocar desarrollar. ¿Qué podemos hacer, Fernando, para prevenir? ¿Cómo vamos haciendo más pequeñitos estos factores de riesgo que nos llevan a la posible adquisición de cualquiera de este tipo de enfermedades? Pues, repito nuevamente, haciendo a un lado las hormonas, si le identificamos cuáles son los dos factores más importantes, el tabaquismo, pues básicamente lo que hay que hacer es no fumar. O sea, eso está sencillo. La gente que fuma, pues debe dejar de fumar, debe de intentar reducir la cantidad de tabaco hasta un nivel de cero, porque no hay un nivel de tabaco, digamos, seguro. Eso no existe. Hay controversia en relación al alcohol, que puede haber un poquito por allá, un poquito menos. Hay quienes dicen tampoco existe un nivel seguro, pero definitivamente en el tabaco es ninguno. Entonces, la recomendación es dejar de fumar. Y no solamente es por cáncer de mama, el tabaco está fuertemente relacionado a prácticamente el 70% de los tumores sólidos cancerosos, desde el área de la vía digestiva superior, cabeza y cuello, pulmón, etcétera, riñón, vía urinaria, etcétera. Entonces, es una gran idea no fumar. O sea, fumar el día de hoy es aumentar el riesgo de contraer enfermedades que nos van a llevar inevitablemente a un fallecimiento, porque son enfermedades que una vez que se presentan es muy difícil de solucionar. Entonces, no fumar. Y donde sí tenemos una ventana muy importante de oportunidad, pues es en el signo clínico de la obesidad. Porque, o sea, la obesidad se tiene que entender como la manifestación, digamos, física, antropométrica, de un problema celular mucho más severo. Es decir, no es un estilo de vida, no es el hecho de que yo me acepte así, porque no es, digamos, no es mi nariz, que yo nací así, que mis papás me la pasaron y estoy orgulloso de mi nariz y me acepto así. No, acá es una condición adquirida. Es una condición adquirida y que no se queda acá, nada más. Sí. Es decir, no se queda como me veo. Hay un no daño se queda como celular. me veo. Te puede llevar a adelantar una enfermedad crónica que tiene 80% de posibilidades de llevarte a un fallecimiento. Y que además el problema de esas enfermedades es que muchas veces son debilitantes, son discapacitantes. Claro, antes de morirnos nos vamos a estar quietos. Sí, esos programas de kilos mortales, es decir, no puedo con ellos. O sea, vamos, aquí el punto es que uno puede
tener una pérdida muy importante de la calidad de vida hasta 10 años antes. Porque la calidad de vida básicamente tiene que ser la ausencia de discapacidades y de disfunciones, es decir, que uno esté funcionando mental y físicamente. Si tú dejas de funcionar mental y físicamente como consecuencia de estos problemas, pues obviamente vas a dejar de hacer lo que te gusta. Si eres corredor, vas a dejar de correr porque no lo vas a poder hacer. Si te gusta viajar, va a estar difícil que puedas viajar, etcétera. Y eso, pues obviamente, tiene una repercusión en la otra área muy importante de la salud, que es la salud emocional. Entonces, o sea, digo, aquí es un problema mucho más allá y que está bien identificado como un factor de riesgo de esto. Tú me dices, ¿qué podemos hacer para esto? Pues básicamente ahí, digo, lo más importante es evitar el sedentarismo y comer mejor. Claro. Fíjate que me estabas diciendo este asunto de que te incapacita para hacer algo, ¿no? El tema de la obesidad, porque mi pregunta, me estaba preguntando, bueno, ¿cuándo nos consideramos, cuándo se considera que una persona tiene problemas de obesidad, ¿no? Pero entonces estás, y claro, y pienso yo, Ari, en obeso, y pienso, con todo el respeto del mundo, en una persona gigantesca, ¿no? Pero ahora que dijiste esto de que te incapacita para hacer tus actividades, pues entonces mi tamaño de persona en obesidad se reduce en mi cabeza, ¿eh? Esto es lo que ocurre en mi cabeza. Porque entonces conozco muchas personas que tienen un problema de sobrepeso o que tienen sobrepeso, no sé si es un problema, que tienen sobrepeso, que a lo mejor no necesariamente es excesivo, pero entonces se agitan cuando caminan, no se pueden amarrar las agujetas. Entonces me hace replantearme mi imagen de cuándo es un problema la obesidad. O sea, no significa que tengamos que llegar a estar de una medida, ya sabes, para tener un problema de obesidad. Hay varias definiciones de esto. Digo, hay expertos en el tema, médicos, endocrinólogos, internistas, nutriólogos, etcétera. Y bueno, pues hay varias definiciones. Me parece que la más sensata es tratar de definirla y clasificarla de acuerdo al porcentaje de grasa corporal. Entonces, partiendo de ese punto, pues uno puede entender que si estás en un rango aceptable de normalidad, bueno, pues entonces lo que tenemos que pensar es que la posibilidad de contraer una enfermedad de este tipo disminuye. Claro. Mientras más grasa corporal pueda tener uno, independientemente de cómo se vea uno antropométricamente, bueno, pues, o sea, el riesgo de contraerla es mucho mayor. Claro. Y digo, más allá que si está más en la zona del abdomen, que si está más aquí, que allá. Entonces, digo, al final aquí digamos que el mensaje es entender el concepto, sí, y cambiar el chip y acudir a los profesionales para saber realmente cómo estoy, claro, y evaluar si realmente mis hábitos alimenticios son correctos. Claro. Ese es el punto. Pero es súper difícil, ¿no? Porque somos un poco ciegos a la hora de evaluar nuestros propios hábitos alimenticios. Lalita, ¿le podrías apagar el aire? Perdóname, ya estoy congelada. Somos como muy ciegos. Ay, no, si yo como bien. No, claro, si yo no, ¿sabes? Como que ni siquiera sabemos qué es comer bien, pues porque estamos acostumbrados a comer como comemos siempre, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí básicamente es todo parte de la cultura y digamos de la enseñanza incluso de la misma sociedad para nosotros. O sea, estamos acostumbrados a resolver.
no estamos acostumbrados a prevenir. Es correcto. Entonces, si yo no tengo un problema, no tengo nada que resolver. No tengo nada que resolver, ¿no? Entonces, digo, el problema aquí es que eso es bueno, repito, para los problemas médicamente hablando, claro, que son de una evolución corta. Una apendicitis, no operas y ya está, listo. Claro, no puedes tratar una apendicitis el si no la apéndice, tienes. digo, no puedes tratar una apendicitis si no la tienes. Y otra cosa, el apéndice no vuelve a salir nunca más. Claro. Un tumor canceroso puede volver a salir. Claro. Entonces, digo, no es el mismo problema. O sea, claro, sí vale la pena entender un poco más cómo se produce, qué puedo hacer yo para evitarlo, porque si se produce, es un problema que va a dar mucho más trabajo resolver. Entonces, digo, creo que ahí está el punto, o sea, entender que, o sea, tenemos que, ahorita que tenemos, iba a decir una barbaridad, y decir, ahorita que tenemos 30 años, 40, yo no tengo 30 de alguna manera, pero la gente que tiene 30, la gente que tiene 35, 40, 45, es el 30, momento. es el momento de acudir. Claro. Porque si tú, por ejemplo, una persona de 30 años, 32 años, 33 años, que tiene sobrepeso, evidentemente, que no come bien, si te vas a una definición estricta de acuerdo a los organismos oficiales del gobierno o de las asociaciones médicas, por ejemplo, cómo se define una diabetes, pues te van a dar un número. Claro. Y si ese número, vamos a poner un ejemplo, es 5 y yo a los 30 años tengo 4.5, pues no lo tengo. Entonces no hay problema. No hago nada. No hago nada porque no lo tengo. Claro. Y la recomendación es hacer, come mejor y haz ejercicio. ¿Qué como? Claro. ¿Y cómo hago ejercicio? Claro. ¿No? Sí. Pero si yo tuviera 5.1, entonces ya te están dando ahora sí, vas a tomar esto, vas a tomar esto, vas a tomar esto, vas a tomar esto. Sí. El punto es, ¿a qué edad se diagnostica la diabetes? O sea, eso está hecho para diagnosticar con una mediana a la edad a la que se diagnostica la diabetes, no a esa edad. Sí. O sea, a esa edad tú no deberías de tener 4.5, o sea, deberías de tener 3. Sí. Porque lo más probable es que en 10 o 15 años tú no tengas 5, tengas 6 o 7. Entonces, hay que intervenir ahí, y es lo que nosotros no entendemos muchas veces, y que la misma sociedad médica, o sea, dé una prevención como algo, digamos, de buenas intenciones, no como parte importante del proceso de salud. Qué interesante, porque es que, claro, es como, ay, no tengo diabetes, entonces no hago nada, ¿no? Sigo ahí hasta que mi marcador se ponga en rojo. Pero Así qué es. Necesidad de esperar a que nuestro marcador se ponga en rojo. Nuestro marcador nunca debería llegar a rojo. Ese es el asunto. Ese es el punto. Justamente, tengo una pregunta por acá. Ya saben que los micrófonos están abiertos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, bienvenido. ¿Por qué hay tanta resistencia a hacerse exámenes de mama? ¿Por qué hay tanta resistencia a hacerse exámenes de mama? Es una buena pregunta. Cada quien tendrá la respuesta como tal. Lo que oímos nosotros todos los días básicamente es porque no me quiero enterar, porque no quiero saber qué problema puedo tener, porque duele mucho, porque puedo tener algún problema posterior, especialmente si, por ejemplo, la persona tiene un implante. Entonces, o sea, me parece que hay tanto mitos como desinformación, ¿no? Entonces, yo pienso que, digo, más allá de que, por ejemplo, pueda doler, que no debería de ser, en manos profesionales, etcétera, pues no debería pasar, debería ser lo mínimo. Yo respeto todo es importante, no estoy minimizando que a alguien le duela, claro. O sea, no es agradable. No es agradable, el hecho es de llegar, quitarse la ropa, claro. etcétera, una parte íntima, eso está claro. Claro.
Mi comentario es que al final del día eso de alguna manera vale la pena sobrellevarlo, vale la pena acompañarse por tu médico de confianza, es decir, yo sé que el paciente vaya a hacerse una mastografía, le puedo mandar medicamentos antes y después para que no le duela, que sea de la mejor manera, y entender que lo que voy a sacar de información es mucho más importante que la molestia, que la molestia que yo pueda no tener, tanto además, desde el punto de vista del pudor, etcétera, como del dolor físico. Del dolor físico. El dolor físico no es tan grande, la verdad. El de si te aplastan la boobie, por supuesto que te aplastan la boobie, la hacen como sándwich, pero no es un dolor exagerado, ¿no? O sea, y creo que es preferible, por lo menos desde mi perspectiva, es preferible, ¿no? Que te aplasten la boobie unos minutos y saber que estás bien, a que, ay, no me vaya a doler mi boobie, y entonces, ¿no? Resulta, me acuerdo mucho que el año pasado platicamos, y me quedé con eso en la cabeza, es de las cosas que más resonaron en mí, como toda esta campaña del famoso tócate, ¿no? Nos enseñan a las mujeres a palpar nuestros senos para identificar si tenemos alguna bolita, alguna cosa, ¿no? Que pueda brincarnos por ahí. Pero entonces Fernando me decía el año pasado, sí, ajá, pero cuando tú te tocas, si tienes una bolita, es que ya está ahí. ¿Y hace cuánto que está ahí? Pues claro, no lo sabes, porque a lo mejor hace 5 meses que no te tocabas, ¿no? Entonces, el chiste es que no tienes que sentir nada, porque entonces vas precisamente antes a hacerte, ¿no? Los análisis, los test, las mastografías, las mamografías, lo que te tengas que hacer para que no te encuentres nada. O sea, ya cuando nos encontramos algo, chicas, ya vamos tarde, o sea, tarde, ¿no? Entonces creo que volvemos al asunto de la prevención, es lo que bien decía Fernando. Oye, voy a hacerme un análisis de sangre y como mi azúcar sale en 4.5, no hago nada. Pues es que no tendría que salir en 4.5, no esperemos a llegar a los límites para hacernos cargo de nuestra salud. Así es. Y bueno, ahorita que mencionas lo de la campaña Tócate, o sea, el hecho de Tócate, más allá de la campaña, más allá de toda la cuestión de lo que implica, que ayuda a mucha gente, etcétera, yo a lo que me refiero es precisamente lo que tú acabas de decir. La prevención primaria es igual o más importante que el control de los factores de riesgo. Porque al final del día, si nosotros controlamos los factores de riesgo con ejercicio, dieta, etcétera, vamos a disminuir mucho la probabilidad de presentar y desarrollar un problema de ese tipo. Pero no lo vamos a poder evitar al 100%. Es correcto. Entonces, aquí, como no lo vamos a poder evitar al 100%, tenemos que estar muy claros en cuál es entonces la estrategia complementaria muy importante a esto, y es el diagnóstico temprano. Prevención primaria es hacerse estudios en población de riesgo sin ningún síntoma. Claro. Y aquí, los factores de riesgo para desarrollar el cáncer son el tabaquismo, la obesidad, resistencia a la insulina, pues son los que controlamos. Los otros no podemos controlarlos, y que son el sexo, la edad, o sea, a mayor edad hay más riesgo, y en los casos hormonales. Entonces, tenemos que tratar de diagnosticar lo más tempranamente posible, y desde hace años hay una tendencia muy importante a tratar de concientizar a las mujeres de acudir a hacerse estudios de manera programada y sistemática. Sí, porque uno solo no tratar de diagnosticar un problema de un tumor canceroso de la mama no palpable tiene una implicación tanto de curación como de tratamiento mucho más importante que palpable. Cuando lo tocas, exactamente. Claro. Porque tú dices, bueno, toqué, está pequeño, sí, pero el tumor es tan heterogéneo que si es esa enfermedad biológicamente, digamos, como dice la gente, no tan agresiva, es decir, que no crece tan rápido, no hay tanta posibilidad de diseminarse, puede ser una enfermedad bastante manejable. Pero si es una enfermedad biológicamente
mucho más complicada, ese tamaño puede ya ser algo que se manifieste aquí, pero puede tener metástasis por otras partes. La metástasis es la diseminación del tumor. Sí. Entonces, o sea, sí es muy importante la detección temprana y el diagnóstico temprano, porque además, por si fuera poco, le da al paciente muchas más posibilidades de conservar la mama. Claro. Está claro que no por quitar más, no por hacer mastectomías, el paciente se va a curar más. Claro. La curación está en función de diagnosticar lo más temprano posible. Y lo más temprano posible es una enfermedad que no palpes. Eso es lo más importante. Más allá de que si el paciente, bueno, dice, bueno, yo me quiero operar y luego reconstruirme o hacer una cirugía conservadora, eso tiene que ser ya una, digamos, decisión personal informada de todas las opciones de tratamiento. Claro. Porque, o sea, en una etapa de esas, el tratamiento quirúrgico, o sea, no va a ser mejor, quitar más, etc. No quiero irme muy a la parte técnica. El punto acá es que efectivamente el hecho de pensar que tocando es un buen momento de diagnosticar, no es lo mejor. Desde luego que es como ejercicio, Ari. O sea, si no haces ejercicio, salir a caminar aquí a la vuelta o trotar aquí en el parque 20 minutos va a ser mejor que no hacer nada, claro. Por supuesto. Claro. Pero si tú verdaderamente dices, quiero hacer ejercicio buscando una disminución del riesgo de contraer ese tipo de enfermedades, pues entonces tendré que entrenar en función de un objetivo. Claro. Que es mejorar el VO2 máximo. Claro. Eso está clarísimo. Sí. Entonces, pues es lo mismo acá. Claro. O sea, si tú tocarse es y no está muy grande, es mejor que no hacer nada y que empiecen los síntomas, claro. Que empieza a sangrar, a doler, etcétera. Pero va a ser mejor no tocar. Claro, no tener nada que tocar, que no te encuentres nada, ¿no? O sea, que en realidad todo esté perfecto porque te fuiste a checar con atención, con antelación. Tengo otra pregunta. Ok, ya me enfermé, ya me diagnosticaron cáncer en etapa inicial. ¿Cuánto dinero me va a costar mi tratamiento? Lalito, ¿podemos poner ahí otra vez porque el toque ya está sudando? Es verdad, Dani. Mira, esa es una pregunta que voy a contestar de la siguiente manera. En Estados Unidos, nos gusta o no, es un lugar mucho más serio para la investigación. Es una realidad. Entonces ahí ya se identifica específicamente en cáncer de mama, por la frecuencia de presentación, etc., se identifica el costo, el proceso de atención médica, el costo del proceso de atención médica como el otro efecto secundario. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos? Pues depende, si te operan, pues puede haber dolor, etcétera, la quimioterapia que te puede dar náusea, vómito, esto. Okay. Pues también el otro efecto secundario de todo es el costo y la debacle económica que puede venir a ese respecto. ¿Cuánto puede costar? Depende básicamente de qué tan avanzado se diagnostica, porque mientras más avanzado se diagnostique, más tratamiento se necesita. Y en cáncer de mama específicamente, depende del tipo de tumor que el paciente tenga. O sea, cómo se diagnostica un tumor canceroso, pues hay que hacer una biopsia. Una biopsia es remover, extraer una muestra de tejido, mandarla al patólogo, el patólogo ya le hace pruebas para determinar efectivamente si es un tumor canceroso en la mama y tiene estas características que entonces ya el oncólogo evalúa en relación a qué posibilidad tiene de diseminarse, qué posibilidad tiene de regresar, qué posibilidad tiene de crecer rápido, qué posibilidad tiene de irse al cerebro, ¿con qué te estás enfrentando? Exactamente. ¿No? Entonces, hay medicamentos
para cada una de esas específicamente variables. para algunas de estas variables. Okay. Entonces, un tratamiento, o sea, de un paciente que tenga un tumor, digamos, favorable, pues seguramente vamos a poner, no, son ejemplos, ¿no? Si te cuesta 10 pesos, pues el tratamiento, una quimio, normalmente se dan 6, 8, etc. Por ejemplo, ¿no? Un tratamiento de un tumor no favorable de 10 pesos puede subir a 100. Así, Okay. cada ciclo de quimio, lo cual es impagable el día de hoy. Claro. Entonces, digo, Además. esa es otra cosa importante que va a ser una buena idea para la población, diagnosticarse tempranamente, porque mientras más temprano, teóricamente hablando, el costo debería te costaría menos. Oye, ¿y en Estados Unidos han evaluado esta variable debido a lo mucho que impacta a las familias? Sí, definitivamente. En Estados Unidos, o sea, todo es dinero, básicamente, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí se mide en función de cuánto cuesta, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, en la pandemia, que hubo una suspensión sistematizada de los estudios mastográficos, de los estudios de próstata, etcétera, en toda la costa este de Estados Unidos, en los hospitales de referencia importantes de Florida, etcétera, toda esa zona, hicieron un estudio en el cual decían los próximos, o sea, el impacto de suspender estudios de este tipo nos va a costar. Hicieron un estudio en Harvard y proyectaron cuánto nos va a costar eso, y era millones de dólares. Sí, claro. Al final del día, ¿en qué impactó? En que las aseguradoras, los Medicares en Estados Unidos dijeron, ok, a partir de este año te cuesta tanto, porque esto puede costar, porque hay muchas posibilidades de que ya no te diagnostiques a tiempo, sino que te diagnostiques así, porque se suspendió eso. Claro. Entonces, digo, vamos, nosotros creo que estamos muy lejos de eso, desafortunadamente, pero al final del día el concepto es el mismo, o sea, tratar de cuidarse y diagnosticarse tempranamente. Justamente, tempranamente. Voy a hablar de una cosa más que me gusta mucho platicar con Fernando. Les comenté al inicio de la charla que Fernando es corredor. Y si lo escucharon ahora en la conversación, Fernando decía, ¿no?, que la manera de buscar salud, de mantenernos en salud, es incrementando el VO2 max. Que nada, estoy contándoles este asunto del VO2 max, ¿no? ¿Por qué el VO2 max, que es nuestro consumo máximo de oxígeno, es una medida que utilizamos los corredores? Pero fíjense, lo que quiero que escuchemos de Fernando es la relación que eso tiene con el estado de salud. Claro. ¿Qué relación tiene el VO2 max con el estado de salud? Nuevamente, como decíamos hace un momento, los factores de riesgo para desarrollar las enfermedades crónicas que muy probablemente, estadísticamente hablando, nos guste o no nos lleven a un fallecimiento, mencionados cuáles son, un arma importante para tratar de contrarrestar la resistencia a la insulina, que básicamente viene como consecuencia de la obesidad, ya explicamos que eso produce inflamación crónica, etc., es el ejercicio. Y el ejercicio, o sea, tiene que ser una combinación de ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. El ejercicio cardiovascular, básicamente, repito, insisto, aquí estamos hablando de salud. Sí, sí, sí. No estamos hablando de rendimiento, ni estamos hablando de ganar carreras, sí. ni subirse al podio. No, estamos hablando de salud. De salud, exactamente. Entonces, ¿de qué se trata aquí? De que el ejercicio sea lo más constante y sostenido posible, y tratando de que haya esas, digamos, elevaciones de la frecuencia cardíaca que te lleven a mejorar el VO2 máximo, que es
lo que ya mencionaste tú hace un momento, ya lo definiste. ¿Por qué el VO2 máximo es un marcador de salud cardiovascular y que la puedes de alguna manera extrapolar a las demás de acuerdo a los estudios de investigación? Porque el que mejora su VO2 máximo es porque entrena y entrena mucho tiempo y se esfuerza. O sea, no es el que sale y corre o camina lo mismo. Exactamente, porque tú para mejorar tu VO2 máximo tienes que taquicardizarte, digamos, ¿no? O sea, tienes que subir la frecuencia cardíaca y bajarla, y eso cuesta, eso es esfuerzo, eso duele, eso fastidia, eso es... Sobre todo que cuando estás entrenando, exactamente, o sea, digo, pues fíjate que para maratón, ya que lo mencionas, no corremos tanto a eso. O sea, es básicamente eso, es correr a intervalos mucho más cortos. Entonces, o sea, digo, al final, lo que importa acá es que ese esfuerzo sostenido en el tiempo que impacta en el VO2 máximo, o sea, te hace interpretar que el paciente o que la persona viene haciendo ejercicio de manera regular. Claro. Porque el VO2 máximo no va a subir se sube en 2 días, meses. Es correcto. O sea, o en un mes, ¿no? Claro. O sea, tú necesitas un entrenamiento constante. Es correcto. Constante y además intenso, o sea, con picos de intensidad. Lo que está interesante de esta conversación con Fernando, y me gustaría que sea el mensaje con el que se queden, es que, lo dijimos hace un rato, pues sí, mejor salir a caminar que no hacer nada. Claro. Sí, pues definitivamente mejor salir a caminar que no hacer nada. Pero si quieres optimizar tu salud, si quieres de verdad mantenerte en un estado muchísimo más saludable, tienes que trabajar en incrementar tu VO2 max. Y eso significa hacer sesiones de HIIT, o hacer sesiones de velocidad, o hacer sesiones que te impliquen un esfuerzo cardíaco grande para luego volver a regresar a la calma. Y otra vez llevar el corazón para regresar a la calma. Y ojo, para poder lograr eso, tienes que haber construido primero una base. O sea, no significa que a mis newbies, de los que no han corrido ni 5 kilómetros, a mis newbies nunca les ponemos series de velocidad, por ejemplo, ¿no? No pueden correr series de velocidad porque correr 200 metros resulta un esfuerzo súper grande. Entonces, eso es lo interesante, que es este proceso de llevarte de la mano, de llevarte en el ejercicio de manera prolongada, pero además ir mejorando, ¿no? Ir haciendo mayores esfuerzos cada vez, como bien decía Fernando, no para subirte a un podio, no para ganar una carrera, sino porque la consecuencia de mejorar tu VO2 max es un sinónimo de salud. Es correcto, o sea, es así como lo dices tú. Y, repito, básicamente, en otras palabras claras, el que tiene su VO2 máximo en el ideal, que es arriba de la percentila 50 de la edad y el sexo, lo más probable es que no necesite ir al cardiólogo. ¿Estás hablando casi irónicamente, ¿no? O sea, digo, lo más probable es que no tengas un problema, digo, claro. Puedes tener alguna cuestión ahí, no sé, anatómica, lo que sea, ¿no? Pero si tú no tienes ese problema de nacimiento, lo que tú quieras, lo más probable es que cardiovascularmente estés excelente. Claro, en tus check-ups médicos todo salga palomita, 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 porque te haces cargo de tu salud. Pero además, es que este es el círculo virtuoso que me encanta, porque para poder tener esta actividad física, estos niveles de intensidad física, ¿no? Pues obviamente necesitas acompañarlo de una buena alimentación y de un buen descanso, porque si no, no rindes. Así es. Entonces, si se fijan, pareciera un factor muy sencillo, ¿no? O nos referimos a él como si fuera lo más sencillo del mundo, pero no lo es. O sea, quienes son corredores de hace mucho tiempo y hacen series de velocidad saben que mejorar su VO2 max no es una tarea fácil y que trae consigo un montón de cositas colgadas adicionales que no solo es correr. Entonces, ahí está el chiste, que se vuelve una manera de medir salud, pero que trae detrás un montón de cosas, ¿no? O sea, el tema de dormir bien, el control del estrés, porque al final del día
cuando corres también liberas estrés, duermes mucho mejor, ¿no? Y entonces tus niveles de cortisol bajan muchísimo. O sea, se vuelve un círculo virtuoso muy poderoso. Sí, o sea, y el día de hoy me parece que hay mucha más información al respecto en internet, por ejemplo, hay equipos, hay coaches, hay profesionales. Entonces, me parece que hay muchas opciones para que la gente se asesore con esto. Obviamente, pues sí, con profesionales, ¿no? O sea, y ahí, o sea, hacer, digamos, una estrategia, que básicamente es la estrategia, tendría que ser, vamos a mejorar tu salud, vamos a mejorar tu VO2 máximo, y la táctica va a ser, no sé, correr lento acá y correr rápido de esta manera, correr, a eso voy, ¿no? De que suena un poco difícil y complicado, y sí lo es, si yo solo me voy al parque y lo hago. Claro. Y si no tengo ninguna experiencia además. No, y además no tengo ni idea, ¿no? Puede ser que la bibliografía o los planes de entrenamiento que yo me encuentro en internet me digan, pero ¿cómo sabes que realmente se está surtiendo efecto en ti, que realmente estás mejorando? ¿Qué te mides más allá del ritmo que te dice el Garmin? ¿No? De que realmente estás teniendo una mejora a nivel físico. Es así, y digo, eso por una parte que es el ejercicio cardiovascular, la otra parte importante es la fuerza muscular. La fuerza muscular definitivamente es un factor muy importante que le pega a la resistencia a la insulina. Es un factor muy importante relacionado con calidad de vida, especialmente después de los 50 años. Es una realidad. Una parte muy importante, especialmente en las mujeres, estamos hablando de mujeres, la paciente que tiene cáncer de mama joven y que tiene una enfermedad con una relación hormonal, pues entonces va a necesitar un tratamiento para contrarrestar la acción hormonal, porque las hormonas femeninas ya no le conviene, no le van a convenir cierto tiempo, porque puede ser un factor que despierte el cáncer y hacer que el cáncer regrese. Entonces ahí puede haber un adelantamiento, digamos, una manera de decirlo, de la menopausia, y básicamente lo que puede venir es una disminución de la fuerza muscular y una disminución subsecuente del hueso. Y puede haber osteoporosis, y puede haber dolor en varias partes del cuerpo, y puede haber disminución del rendimiento físico, y puede llegar a fracturas. Entonces ahí es básico y muy importante el ejercicio de fuerza muscular, porque en esos pacientes jóvenes estamos hablando, en todos los mayores de 50, 60 años, el proceso es el mismo: menos fuerza muscular, menos equilibrio, más posibilidades de caídas. Totalmente. Más posibilidades de fracturas. Y una fractura de cadera en un paciente de 70, 75 años, básicamente es perder la capacidad de poder tener una buena calidad de vida de esa edad. Ya es complicada la ya vas perdiendo independencia. Entonces, ¿no? La fuerza muscular tiene que ir en función de eso. No estamos hablando acá de formar cuerpos musculosos necesariamente. Podría ser, pero no necesariamente. O sea, hay factores igual para medir la fuerza muscular que te tienen que llevar a entrenar de esa manera, en función del objetivo. La estrategia tiene que estar en función del objetivo, exactamente. Entonces, la combinación de los dos, o sea, yo creo que el día de hoy no creo que exista una persona ya que corra y que piense que no se debe hacer fuerza, porque es un gravísimo error. Claro, ¿no? totalmente. Entonces, o sea, sí hay que combinar los dos factores para estar en ese punto de salud ideal, y que al final del día eso es lo que le pega a el riesgo de obesidad y resistencia a la insulina.
Pero fíjense qué interesante, porque cuando platicamos en términos de corredores y la plática es de corredor a corredor, hablamos y decimos, yo la primera, ¿no? No, es que el ejercicio de fuerza me ha venido muy bien porque entonces ya no me duele la rodilla, puedo entonces correr más tiempo, ¿no? Para controlar, Pero sí, la rodilla está padrísimo, pero no es solamente la rodilla, ¿no? Es la capacidad, les voy a contar, me pasó el otro día, estaba en el parque jugando con los perros, y me agaché a levantar la pelota, no me da un problema levantarme, agacharme, ¿no? O sea, yo me sigo sentando en el piso, o sea, no, habito mi cuerpo muy bien, ¿no? Porque pues, me la paso haciendo ejercicio todo el día. Y entonces, en jugar con los perros, me agacho por la pelota, la levanto y la aviento y no me doy cuenta que hay un tronquito de un árbol y me tropiezo. Y entonces, como yo ya había aventado la pelota, no alcanzo ni siquiera a meter las manos y caigo así, como tabla en el piso, ¿no? Por supuesto, se me sale el aire, caí sobre mi boobie izquierda, ¿no? Caí así. Luis no me vio porque estaba con el otro perro, ¿no? Ya que no me ve en ningún lado. ¿Dónde? No, yo levantándome. Por supuesto, se me salió el aire. Cuando me levanté, me dolía muchísimo la cabeza porque yo creo que apreté la mandíbula y tensé el cuello como para alcanzar a hacer un poco de látigo. Y cuando ya me levanto, me duele la cabeza, me siento un momento, ¿no? Empiezo como a soltar la tensión de la mandíbula. Y tengo que decir que me súper sorprendo de que no me hubiera pasado nada. O sea, yo no fui al hospital, sí se me puso un poco morada la boobie, eso sí me pasó. No tenía ningún raspón, no me raspé, o sea, caí así, ¿no? Pero lo que les quiero decir es que en ese momento me di cuenta que soy muy fuerte, ¿sabes? Porque entonces pude soportar una caída durísima y no me pasó absolutamente nada. Claro. Y a lo mejor ahí y puede ser igual que al momento de caer uno no se da cuenta, pero el mismo cuerpo se estabiliza para que caigas de la mejor manera. Qué interesante. Que ese es el punto. Claro. Si tú no tienes fuerza que te equilibre, pues caes no protegida. Y ese es el punto. O sea, la caída no se puede evitar. Sí. Pero lo que sí puedes hacer es tratar de protegerte con ese equilibrio que te va a dar la fuerza muscular. Claro, qué interesante. Entonces, por lo que saco este comentario es porque, lo vuelvo a decir, ¿no? Hablamos de fuerza, ¿no? En este espacio cuando, sí, la fuerza para correr mejor, para correr más rápido, para que no nos duelan las rodillas, pero no hablamos de la fuerza o no vemos la fuerza desde lo mucho que nos favorece para poder habitar nuestro cuerpo con seguridad, para podernos agachar a recoger las cosas, levantar, ¿no? Este vivir de todos los días, no vivir preocupados porque, es que me duele la articulación, o es que porque me duele, o es porque, ¿no? O sea, hasta el riesgo de fractura evitamos, ¿no? O minimizamos cuando trabajamos fuerza, y es una cosa que no vemos, ¿no? Así es. Es importante. Efectivamente, sí, definitivamente. Y te repito, en los pacientes con cáncer de mama que requieren tratamientos hormonales, esto ya es parte, o sea, un paciente que se diagnosticó con cáncer de mama, el proceso de atención básicamente es el objetivo, o sea, dependiendo de qué tan avanzado esté, que vamos a pensar en que la mayoría de los casos los diagnosticamos todavía en una etapa relativamente temprana, manejable. El objetivo muchas veces se establece como intentar una curación. La curación de un tumor canceroso en general básicamente es la combinación de dos factores, remisión y tiempo. Remisión es que después de lo que uno haga, operes de radiación química, el tumor se destruye, pero el tumor por definición puede regresar. Y aquí en la remisión es cuando es básico no fumar, porque el que se destruyó el tumor y fuma tiene 60% de posibilidades de que regrese. Comer bien, hacer ejercicio, porque aquí la obesidad y la resistencia a la insulina aumenta 40% el riesgo de que regrese. Y para que te cures, pues tiene que la remisión mantenerse un tiempo, que depende del tipo de tumor. En mama son 10 años. Esto es conceptual. Sí. Entonces, pues ahí hay que cuidarse. El ejercicio ahí
es parte importante de las recomendaciones médicas. O sea, ya no son solo buenas intenciones, ya no son solo, es una buena idea, haz ejercicio, como no, hay que hacer ejercicio, es parte de las recomendaciones médicas. Así es. Pues qué afortunados somos de no hacer ejercicio como parte de la recomendación médica porque estamos en salud. Eso sí, definitivamente. ¿No? Y creo que pocas veces lo vemos y pocas veces lo traemos a la cabeza de, oye, qué bien que estoy haciendo algo por mí, qué bien, claro, ¿no? Y bueno, ya que mencionas este punto, hay gente que se enferma, seguramente habrá enfermos de diabetes, seguramente habrá enfermos de problemas cardiovasculares, etcétera. Esa es mi área de especialidad, no es mi área de la medicina. Pero sí he tratado y tenemos pacientes que son y han sido deportistas. Es correcto, sí. Que se han enfermado de esto. Es correcto. Y hay corredores. Sí, es correcto. Y corredores de primer nivel, incluso. Sí. Entonces, digo, ahí ellos, por ejemplo, me ha tocado, yo ahorita casi ya no lo hago, fíjate, mucho, ¿no? Pero una época en la que yo iba mucho al Estadio Salvador Alvarado, y ahí los veía. A muchos de ellos, o sea, locales, extranjeros, etcétera. Entonces, digo, el corredor, el atleta que se enferma de un problema de estos, pues lo que nosotros vemos es precisamente lo que está reportando la literatura médica, que es, si bien no pudiste evitarlo al 100%, sí el hecho de tener un buen VO2 máximo, una buena masa muscular, que viene como consecuencia de buenos hábitos alimenticios, de sueño, de ejercicio, de comida, etcétera, te dan todas o muchas armas para sobrellevar de mejor manera todos los tratamientos oncológicos, y el hecho de que sea gente que esté dedicada al ejercicio, atletas, pues les permite una recuperación pronta. Eso evidente. Muy, muy pronto. ¿Se nota? Se nota y lo hemos notado, o sea, ahí están los ejemplos, no hablo de nadie en particular, porque no se trata de eso, ¿no? Pero, o sea, digo, creo que, o sea, todos conocemos a alguien, ¿no? Que ha estado ahí y los hemos visto seguramente. Y nos da mucho gusto a todos, porque al final para eso hacemos lo que hacemos. Sí. Para que la gente trate de regresar a lo que hace todos los días y a lo que le apasiona, por supuesto, y no tenga complejos de ningún tipo. Es decir, no, bueno, yo soy enferma y recibí esto, así lo otro, sí, pero ya está. Se cerró ese capítulo y ya, ¡pum! Claro. Sí, definitivamente, sí, nos consta, tenemos todos por ahí, ¿no? Y está padrísimo que podamos contar esas historias, ¿no? De que tanto le favoreció todas sus características de atleta, ¿no? Pues que hoy la historia te la puede contar tomándose un café. Está padrísimo, ¿no? Sí, definitivamente sí. Pues lo dicho, chicos, o sea, es importantísimo el tema de, sobre todo en mujeres, irnos a hacer mastectomías, mamografías, las que nos correspondan, cuando nos correspondan, para que entonces cuando hagamos el ejercicio de tocarnos, no nos sintamos absolutamente nada, ¿no? Si alguien fuma todavía, bueno, pues ya saben que bajarle por ahí al cigarro. Si todavía tenemos en la familia personas que fuman, bueno, pues creo que será muy interesante tener una conversación profunda. Dejar de fumar es un acto de voluntad. ¿Cómo correr? Dejar de fumar es efectivamente, me parece, una decisión personal. Totalmente. Y que, repito, tiene un impacto muy importante en la salud. Sí. Y no solamente hablando vagamente. Sí. Tiene el cigarro y la obesidad, el hecho de dejar de fumar y el hecho de evitar estar en el síndrome clínico de obesidad,
te pueden hacer vivir más y vivir Y mejor. Es una realidad. Importante, muy importante que lo tomemos en cuenta, que no dejemos de hacer ejercicio, los que ya estamos en este buen camino de hacer ejercicio, que aún así hagamos lo propio para medir nuestros niveles cuando sea necesario, de hacer nuestros check-ups cuando sean necesarios, de no echar en saco roto este asunto de los picos de esfuerzo para mejorar nuestro VO2 max, de no echar en saco roto el tema de la fuerza. O sea, si ya lo estamos haciendo, pues vamos a hacerlo todavía mejor, ¿no? Para cuidar la salud. Y pues contagiemos en positivo, ¿no? Contagiemos en positivo toda esta cosa bonita que nos da mantenernos en el ejercicio. Es súper, súper, súper importante. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, contagiarnos en positivo. Contagiarnos en positivo, A es mí correcto. muchas veces me acuerdo que me preguntaban, ¿para qué entrenas tú? ¿Estás entrenado para un evento, para algo? No, me gusta entrenar. Pero tampoco me voy a poner en ese momento a explicar todo esto. Claro. Realmente yo entrenaba por eso. Claro. Porque además me gusta y por esto. Claro. Entonces, digo, cada quien se motiva de la forma que quiera. Te puedes inscribir al maratón, al medio maratón, al que quieras. Al final, si tú mejoras esos parámetros, vas a disminuir mucho más el riesgo de esos problemas que están bien identificados como causas de riesgo. Tal cual, causas de fallecimiento. Entonces, qué interesante que se vayan hoy con este mensaje de lo que están haciendo, les va a impactar en la salud porque van a mejorar sus niveles de VO2 max, no para ganar una carrera, no para correr mejor su maratón. No pueden ganar. Sí, por supuesto, pero es una cosa adicional, ya saben, o sea, a lo mejor es algo que no habían pensado que hacían por ustedes mismos al mejorar estos parámetros, ¿no? Y hoy ya saben y además mejoran estos parámetros. Fer, ¿dónde te encontramos? Ojalá y no haya necesidad de ver. Ya lo sé. Pero mi consultorio está en Star Médica, consultorio 709, séptimo piso. Estoy anotándolo aquí. Gracias, para ahora. Por favor, no. Sí, no, de preferencia que no lo necesiten nunca. Que se lo encuentren en el estadio. No, por favor, en el estadio. Sí, que se lo encuentren en el estadio, que se lo encuentren en la carrera, sí. y que eso sea el único lugar donde tengan que buscar a Fernando Castillo. Fermín, gracias. ¿Con qué mensaje cerramos? El mensaje me parece más importante, tendría que ser que yo soy responsable de mi salud y tengo que buscar buena información que me permita identificar de qué me puedo enfermar para tratar de disminuir eso, y específicamente en relación al cáncer de mama, pensar que tengo que hacerme mis estudios de manera sistemática y programada, porque si, como dicen en Estados Unidos dicen, no te enfermes, don't get sick. Bueno, acá el mensaje tendría que ser que no te dé cáncer. Es correcto. Pero si te da, hay que diagnosticarlo a tiempo. Muy a tiempo. Pues ahí está, tenemos una chamba, la verdad es que no es tan complicado, háganse sus estudios cuando se los tienen que hacer y hagamos lo propio por cuidarnos. Mil gracias. Al contrario, un gusto. Espero que no pase un año, oye. Muchas gracias a ustedes por haberse conectado con nosotros. Ya saben que esta transmisión se queda arriba en nuestro Facebook, se queda en Instagram, bueno, la transmitimos por Instagram también. Muchas gracias a la gente que estuvo en Instagram y la subimos al canal de YouTube de Planeta Maratón para que también la puedan encontrar por ahí. Cualquier información adicional que necesiten, aquí estamos a la orden. Mil gracias, Fer. Al contrario, Adi, muchas gracias a ustedes. Bye.